Muchas gracias, profesor Galán. Yo creo que, bueno, he de decir que nos ha desvelado parte de lo que va a comentar después en el videoreportaje, pero mejor, porque así... No pasa nada, mejor. Así les ponemos en situación, porque no solamente pretendemos hablar de genética, sino historia de la ciencia, porque uno en la vida y en la ciencia y en todos los aspectos de la vida en general tiene que saber dónde viene para saber dónde va. Entonces yo creo que conocer la historia de la ciencia es muy importante, así como reclamar que la ciencia es uno de los pilares de cualquier sociedad. Y aprovecho, ¿por qué no?, para decir que no se puede tocar la ciencia y los recortes de la ciencia bajo ningún concepto. Y no es porque sea científico y porque vaya mi futuro en ello, yo ya tengo mi futuro medio apañado, malamente. Pero creo que una sociedad no puede vivir sin ciencia jamás, y mucho menos sin una base cultural importante. Y dicho esto, vamos a seguir centrándonos. Muchas gracias, profesor Galán. Vamos a pasar al profesor Lacadena, que nos va a hablar del ADN, bueno, de la genética antes y después del ADN. Me gusta mucho ese título porque creo que cubre todas las expectativas de esta jornada. Historia de la ciencia, genética molecular, no sé cómo definirlo, pero creo que cubre todas las expectativas. Les dejo ya sin más dilación con el profesor Juan Ramón Lacadena. Muchas gracias. Mientras estaba preparando la intervención que voy a tener a continuación, dudé del título con la que la voy a presentar, la genética antes del ADN y después del ADN, con otro título que también puede ser sugerente. Bueno, pues que estando escuchando las palabras del profesor Galán, me he acordado del título que podía haber puesto a mi charla. En lugar de hablar de la genética antes y después del ADN, podía hablar de la genética newtoniana y la genética cuántica. De esta manera hacía un parangón con lo que ha ocurrido y está ocurriendo con la física. Ahora los newtonianos, pues los pobres, andan un poco alicaídos porque lo que vale es la mecánica y la física cuántica. Pero evidentemente las dos cosas son absolutamente válidas. Pues lo mismo ocurre con la genética. Hay una genética que es, él hablaba de genética mendeliana o genética clásica, y bueno, pues yo también le puedo llamar la genética antes del ADN, y la genética que ha surgido después de que en 1944 se descubrieran que esos genes, esas unidades hereditarias, tenían una base física molecular que era la molécula de ácido desoxirribonucleico o ADN. Por eso es el título que he utilizado. Vamos a ver si lo doy bien. Entonces, por situarnos un poco, y voy a enlazar con la figura de Mendel para meterme en el terreno de la genética posterior al descubrimiento del ADN. Yo siempre digo que, decía en mis clases en la universidad, que la genética no nació de forma instantánea ni espontánea, sino que en realidad para mí la genética, el parto de la genética duró muchos años. Yo diría, utilizando el lenguaje ginecológico y obstétrico, que la genética rompió aguas con las experiencias de Mendel, y la genética terminó el parto, nació cuando se descubrieron que los genes son la base molecular de la herencia. Los genes son moléculas químicas conocidas como ácido desoxirribonucleico. Entonces, esas dos presentaciones nos llevan a la genética clásica mendeliana y a la genética posterior al ADN. Y naturalmente esa aparición del ADN supuso, como mencionaré después, un cambio de paradigma de tal magnitud que a mí me gusta decir que en la genética hay que hablar de un antes del ADN y una genética de un después del ADN. Como hemos hablado de Mendel, les comentaba mientras estábamos comiendo al profesor Galán y al profesor Caballero, que yo he tenido la suerte de estar en la abadía agustina de Brno, donde Mendel hizo sus experimentos, y en esta diapositiva aparezco yo pues con unos cuantos años menos, pero tuve la oportunidad de hacer un viaje turístico a Praga,
Y entonces resulta, por casualidad o por razones eclesiásticas que desconozco bien, pero que la provincia eclesiástica de los agustinos de Praga y de Brno dependen de Madrid. Entonces el padre provincial agustino de Madrid es el padre provincial de la abadía de Mendel en Brno. Me puse en contacto con él y él me abrió las puertas para que pudiera visitar, una visita guiada especial a la abadía de Brno, donde Mendel vivió y trabajó, y a ver algunas cosas que muchas veces, aunque esto a veces lo enseñan en visitas turísticas, pero algunas cosas de las que a mí me enseñaron no lo enseñan en las visitas turísticas. En cualquier manera, esta fotografía lo que aparece es el lugar donde estaba el huerto, donde Mendel, el jardín donde Mendel hacía su experimentación con guisantes, y lo que refleja esas plantas de flores rojas y de flores blancas son las dos primeras, con perdón, leyes de Mendel. Evidentemente, Mendel no utilizó la palabra ley para sus principios. Él hablaba de principio de uniformidad, hablaba de principio de segregación, y eso es lo que recoge esa plantación tan original y bonita, que en esos pocos metros cuadrados, pues un alumno, esto se puede poner en un examen en la universidad, explíqueme usted qué significa eso desde el punto de vista genético. Bueno, sí, ¿verdad? Pues ahí hay un cruzamiento parental, flores rojas con flores blancas, una primera descendencia, no tengo aquí el puntero para señalar, con flores todas rojas, porque era carácter dominante, una segregación, una F1, con 3 plantas de flores rojas y una planta de flores blancas, la proporción 3-1, fenotípica, que en realidad es una proporción 1-2-1. ¿Por qué? Hablando de la matemática de Mendel, porque cuando se autofecundan las plantas en la primera columna de la izquierda, las plantas rojas, toda la descendencia roja. Cuando se autofecundan las plantas de la segunda y tercera columna, la segregación es 3-1, otra vez, vuelve a segregar, y cuando se autofecundan las plantas blancas, toda la descendencia es blanca, porque son, ya en términos genéticos convencionales, homocigotas recesivas, mientras que las primeras eran homocigotas dominantes y las otras eran heterocigotas o híbridas en términos mendelianos. Eso es. Bueno, aquí en la fotografía anterior, al fondo se ve una estatua. Esa estatua es la que aparece aquí, estoy aquí con mi mujer, y es una estatua que hicieron a Mendel en 1910 y que estuvo subvencionada por 50 científicos de la época, del campo de la genética, menos uno, menos Hugo de Vries, que fue uno de los redescubridores de las llamadas leyes de Mendel, que no quiso unirse al homenaje que se hacía a Mendel. Miseria humana, pienso yo. Pero en cualquier caso es una estatua preciosa, y tuve la suerte en aquella visita de visitar la biblioteca de la abadía. Es una biblioteca barroca preciosa desde el punto de vista artístico. En el expositorio que aparece al fondo, allí tuve la suerte, con el escalofrío correspondiente, de ver el original manuscrito de Mendel, que estaba allí en exposición, y una separata del artículo, el Versuche, que decía el profesor Galán. Y bueno, pues para una persona que es de vocación genética, aquello supuso para mí algo fantástico. Yo decía, les comentaba antes, y permítanme que se lo repita a ustedes, que de forma un poco, digamos, coloquial y sin entrar en otro tipo de matizaciones, yo ya he cumplido los deseos de mi vida, porque he estado en Tierra Santa y he estado en la abadía de Mendel. Para mí, pues son los dos objetivos de mi vida, y por tanto me siento satisfecho. Bien, entonces entramos ya en el tema científico de mi intervención. En primer lugar, respecto al concepto de genética. Claro, la genética se ha podido abordar y estudiar de forma conceptual desde dos perspectivas que proceden, digamos, de dos
conceptos o dos definiciones de la genética. Una definición es la que se atribuye a William Bateson. William Bateson fue un mendelista de pro, fue el que defendió más, era un biólogo muy importante en aquella época en Inglaterra y defendía las tesis de Mendel, y para Bateson decía que la genética es la ciencia que estudia la herencia y la variación de los seres vivos. De alguna manera coloquial, decir el por qué los hijos se parecen a los padres y por qué los hermanos se diferencian entre sí. Es una manera de volver a hacer una segunda lectura de esa definición. Pero el tiempo pasó y efectivamente pues llegó un momento en 1944 donde esas unidades hereditarias, los genes, pues se materializaron en términos de molécula química, del ADN en concreto, y el caso es que entonces, a partir de un cierto momento, yo tomé la decisión, influido mutuamente con el profesor Julián Rubio, fue catedrático de genética en Oviedo, murió hace ya bastantes años. El caso es que los dos nos pusimos de acuerdo en definir la genética como la ciencia que estudia el material hereditario bajo cualquier nivel o dimensión. Esto, pues de pronto, supuso en esa época, digamos, un cambio muy drástico, porque hasta incluso pues los libros de genética, libros de texto universitarios de genética, que normalmente empezábamos a escribirlos por las experiencias de Mendel, pues yo a partir de ese momento, la primera edición de un libro mío de genética de texto universitario lo empezaba así, pero a partir de un cierto momento decidí empezar por el ADN para a partir de ahí ir reconstruyendo toda la ciencia genética, teniendo en cuenta el concepto de que es la ciencia que estudia el material hereditario, los genes, el ADN, bajo cualquier nivel o dimensión. Entonces, de acuerdo con esta definición, este concepto de genética, ¿cuál es el contenido formal de la genética? Pues el contenido formal, esto se lo decía a mis alumnos el primer día de clase y se ponían muy contentos. Le decía, miren, el contenido del programa, que ahora les puede asustar, no es más que saber contestar a 5 preguntas. 5 preguntas en torno a los genes. Los genes, ¿qué son? Los genes, ¿cómo se organizan y transmiten? Los genes, cómo y cuándo se expresan, los genes, cómo cambian y cuál es el destino de los genes en el espacio y en el tiempo. Y si ustedes, le decía a los alumnos, saben contestar a estas preguntas, ya tienen la matrícula y ya se pueden ir. Lo que pasa es que cuando se empieza a contestar a estas preguntas, pues cada vez las cosas se van enredando más y más, y al final a los alumnos les entra un dolor de cabeza inmenso y una tirria contra la genética y contra sus profesores, porque se les hace una montaña, porque esas preguntas tan directas y tan simples, las respuestas pues pueden llegar a ser ciertamente muy complicadas. Una vez que se establece que la información genética está contenida en el ADN, yo creo que si salimos a la calle y salimos ahí a la Gran Vía y preguntamos a cualquier persona, ¿usted sabe qué son los genes? Y dirá que sí, que le suena, que sí, la genética, pero usted sabe que sí, esa molécula, eso que llaman ADN, normalmente incluso se sabe en el acrónimo ADN. Pero claro, lo que yo estoy convencido es que si a esas mismas personas se les pregunta, de acuerdo, usted sabe que los genes son ADN, pero ¿usted sabe en qué consiste la información genética? Esa pregunta, ya para contestarla, ha habido que estudiar genética, biología, porque no es tan evidente como la contestación a la primera cuestión. Porque efectivamente, una forma fácil de tratar de explicar en qué consiste la información genética es decir que la ordenación secuencial de esos elementos, esas bases nitrogenadas que componen la molécula de ADN, es la que determina la secuencia de otros componentes, de otros elementos, que son los aminoácidos que forman las proteínas que ese gen codifica. De tal manera que
la especificidad funcional de una proteína, que depende de su secuencia de aminoácidos, está inscrita en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN que forman el gen que codifica esa proteína. Pero claro, para hacer esta contestación, que he procurado que fuera sencilla y concisa, hay que saber algo de genética. Y evidentemente la gente de la calle no tiene por qué saberlo eso. Y por otro lado, además también hay que decir que esa información genética del ADN determina o condiciona la síntesis de proteínas a través de dos cosas. Una, la clave del código genético, en la cual intervinieron tanto Nirenberg, Ochoa y Corana, y que en el periodo 1961-66 prácticamente se descifró todo el código genético. Y por otro lado, además de la clave del código genético, hace falta también conocer los procesos de transcripción del mensaje genético de ADN a ARN para formar el ARN mensajero, y cómo ese mensaje transcrito a esa nueva molécula de ácido nucleico ARN mensajero es traducida a proteínas. Es decir, estoy refiriéndome a los procesos de transcripción y de traducción. Entonces, hecho este recordatorio de cómo hemos pasado de una información genética de tipo mendeliano a una información genética ya en términos inicialmente moleculares, que las cosas cada vez se han ido complicando más, porque con todos los conocimientos actuales, hoy día definir el gen de forma correcta es muy difícil, y es una buena pregunta de examen para cualquier profesor que quiera saber cómo discurre un alumno que ha estudiado genética para que defina lo que es el gen, con todas las cosas nuevas que se están conociendo en el comportamiento molecular de los genes. El caso es que todo eso ha condicionado a lo que es la genética actual, esa genética cuántica, permítame esa expresión comparativa con lo que decía antes, y que a lo largo del tiempo, de muy breve tiempo, porque realmente la genética, Mendel hizo sus experiencias en 1865, las publicó al año siguiente, pero no se redescubrieron, lo que se llama el redescubrimiento de las leyes de Mendel, hasta 30 años después, 35 años después, en 1900. Pues bien, desde entonces hasta más o menos 1940, para poner fechas de fácil recordatorio, se desarrolló lo que se puede llamar la genética mendeliana, la genética clásica, o también yo le llamo la genética de la transmisión. Lo que se trataba era de conocer cuáles son las leyes o las características por las que se transmiten los caracteres a nivel familiar, a nivel poblacional. En cualquier caso, estamos hablando de genética de transmisión. Pero, aunque parezca sorprendente, ustedes lo saben perfectamente, que hasta bien entrado el siglo pasado, hasta 1944, no se obtuvo la primera prueba experimental de que la información genética estaba contenida en el ADN. Y esa etapa en la que se descubre que la información genética está en el ADN, hay que recordar que para aquella época los bioquímicos eran partidarios de decir que la información genética estaba contenida en las proteínas. Y entonces la influencia de los grandes santones de la bioquímica de entonces hizo que se retrasara muchos años la aceptación de que realmente las proteínas no llevaban información genética, sino que la información genética estaba contenida en otro tipo de moléculas, como es el ADN o en general los ácidos nucleicos. Entonces, desde 1940 hasta 1960, una vez que se acepta que la información genética está en el ADN, lo que se estudia es no solo la naturaleza de ese material hereditario, ya afirmando que es el ADN, sino también sus propiedades, ahora sí que funciona, sus propiedades físico-químicas
y sus propiedades, diríamos, genéticas. Yo a veces digo, también les decía a mis alumnos, eso de tener que hablar en pasado, de cuando yo era profesor en activo en la universidad, hace ya unos cuantos años que pasé a la categoría de emérito. Entonces yo en las clases de la universidad también les decía, si un día se descubriera en una galaxia o en un planeta de nuestra galaxia o de otra galaxia, se descubriera unas formas de organismos con vida, ¿qué propiedades genéticas tendría que tener el material hereditario de esas formas de vida de ese planeta extragaláctico? Pues bueno, la contestación que yo le razonaba era que tenía que tener las mismas propiedades que tenía el ADN, que aunque no fuera ADN ese material, pero las propiedades genéticas tenían que ser las mismas. La capacidad de conservarse a sí mismo, es decir, de autorreplicación, la propiedad, y esa propiedad la pueden tener algunos minerales, la propiedad de ser capaz de expresarse, cosa que eso ya no lo tiene cualquier otra sustancia mineral, y la capacidad de cambiar, porque si el material hereditario no fuera capaz de cambiar, no habría habido evolución y por tanto no estaríamos aquí nosotros y sobraría cualquier disquisición sobre el tema. Entonces, del año 1940 a 1960 se estudió como temas importantes en la ciencia genética la naturaleza y propiedades del material hereditario. Del año 60 al año 75 lo que se pasó a estudiar son los mecanismos de acción génica, es decir, cómo se expresan los genes, ese trozo de ADN que es un gen, como esta diapositiva, perdón que la ponga ahora, es la que buscaba antes y se me había escapado por el ciberespacio. Cuando visité la abadía de Brno, pues me enseñaron este cuarto, que era la habitación donde Mendel recibía, cuando era obispo y abad en la abadía, donde recibía las visitas. Y como vi que había en el museo de la propia abadía una fotografía, esta fotografía en la que aparece el cuadro de Mendel como obispo y abad, y debajo de ella estaba Watson, el de la doble hélice, y yo dije, pues yo no soy menos, así que Juan Ramón La Cadena, te pones debajo del cuadro de Mendel para que mi mujer me inmortalizara, y por eso puse esta fotografía. Bueno, estábamos aquí en esta etapa cronológica de la genética y decía que una vez conocidos la naturaleza y propiedad del material hereditario, el siguiente paso, la siguiente época, del año 60 al 75, se trató de estudiar los mecanismos de acción génica como, digamos, meta prioritaria en la ciencia genética, es decir, por un lado, lo que es la expresión, lo que he mencionado antes, de la clave de codificación, el proceso de transcripción y de traducción para la síntesis de proteínas, y después también cómo los genes regulan su expresión. El hecho de que todas las células del organismo tengan todos los genes, una célula humana tiene aproximadamente unos 23.000 genes, no todas las células humanas presentan los mismos genes en actividad, porque un hepatocito no tiene las mismas necesidades que un fibroblasto, o que una neurona, o que un osteoblasto, con lo cual, pues, cada célula pone en funcionamiento los genes que va a necesitar para esa función específica. Por tanto, la expresión de los genes debe estar regulada y eso es lo que constituye en su conjunto todo lo que abarca la genética del desarrollo. Del año 75 al 85 se desarrolló lo que un premio Nobel, Daniel Nathans, denominó la nueva genética, que está basada en la tecnología de los ácidos nucleicos. Todo lo que hoy se llama manipulación genética, en realidad se trata de esa nueva genética, de esa tecnología de ácidos nucleicos, que en definitiva se consiste en 4 técnicas: la de fragmentación del ADN, de la molécula de ADN, la posibilidad de hibridar moléculas
de ácidos nucleicos, ADN-ADN o ADN-ARN, o la posibilidad de secuenciación, es decir, de leer el mensaje genético. Una cosa es que sepamos que allí está el mensaje y otra cosa es que podamos leer directamente el mensaje, y eso se consiguió a partir del año 75 con la técnica de secuenciación del ADN, y por último la técnica de amplificación, la posibilidad, naturalmente todas esas técnicas, secuenciación, le valió el premio Nobel a Sanger, o la de amplificación le valió el premio Nobel a Mullis. En definitiva, lo que se trata es de pasos, hitos fundamentales en la historia de la genética. Con esa nueva tecnología, con esa nueva genética, en la siguiente etapa, del 85 al 90, pues se empieza a trabajar en lo que se conoce como la genética inversa, es decir, en el sentido de que el análisis genético mendeliano iba del carácter al genotipo, iba del gen a la proteína, de la proteína al gen, y en cambio ahora, con estas técnicas, primero se detecta que existe un gen dentro de una secuencia de ADN, porque reúne las características moleculares para ser un gen, su zona de principio, de principio de la transcripción, determinación de transcripción, etcétera, y entonces, una vez aislado ese ADN que puede ser un gen, ya se ve qué proteína codifica ese gen, utilizando la clave del código genético, y se puede saber en qué células del organismo y en qué edad o estadio de la vida del organismo ese gen se expresa, con lo cual el análisis genético evidentemente cambia. Prácticamente hoy día se utiliza más el análisis genético inverso, que estoy mencionando, que el análisis genético directo. Y en 1990 entramos en una nueva etapa de la genética, en la que aparece por de pronto las técnicas de transgénesis. Transgénesis significa la transmisión horizontal de la información genética. Cuando un individuo recibe de sus padres la información genética de ambos vía gametos que lo han formado, se dice que ha sido una transmisión vertical. Pero si a un organismo le ponemos una inyección de ADN en sus células, en donde sea, entonces a ese organismo está recibiendo una información genética por vía horizontal. Esa vía horizontal de transmisión es lo que se conoce en genética hoy día como transgénesis. Transgénesis que puede ser utilizada en plantas transgénicas, en animales transgénicos, y se podría decir también humanos transgénicos. Pero claro, si ya la genética da mucho miedo en la sociedad, si encima decimos que puede haber humanos transgénicos, ya de Frankenstein para arriba. Entonces resulta mucho más confortante decir que se hace terapia génica humana, con lo cual lo de la terapia significa que se va a curar algo y se evita esa palabra de humano transgénico que podría producir pánico. Unos años más tarde, el año 95, y lo mismo que la transgénesis hoy día sigue activa, también ocurre lo mismo con la genómica. Empieza el año 95, la genómica se puede definir como la disección molecular del genoma de los organismos. Es llegar al reduccionismo máximo, en el cual un organismo ya no es el todo, sino que bajamos hasta, digamos, el último elemento genético, que es el genoma de ese individuo, que condiciona su futuro, su desarrollo. Entonces, esa genómica, como disección molecular del genoma de los organismos, el proyecto Genoma Humano, podemos decir que es uno de los máximos exponentes de esa parte de la genómica. Empezó por una genómica estructural, simplemente el tratar de conocer secuencias y secuencias, pero alguien dijo, ¿y para qué queremos conocer las secuencias si no sabemos para qué sirven esas secuencias que hemos descifrado? Y de ahí vino la genómica funcional, es decir, el tratar de no solo conocer las secuencias, sino decir, y esa secuencia descifrada sirve para tal o cual cosa. Naturalmente, la aplicación básica de
poder comparar genomas de organismos, tiene una aplicación evolutiva evidente, pero últimamente, desde hace muy pocos años, un par de años, tenemos la genómica sintética. Es la capacidad de utilizar de crear vida sintética. La palabra crear no es adecuada, es más bien decir producir vida sintética o vida artificial, y en definitiva, pues uno de los pioneros de la genómica, como puede ser el doctor Kreisventer, pues resulta que, bueno, pues está en la posibilidad, en sus laboratorios que tiene en la actualidad, de construir genomas artificiales, es decir, moléculas de ADN con la información que a él le interesa, introducirlo en una célula bacteriana a la cual se le ha desprovisto de su propio ADN, con lo cual es como si a un ordenador le ponemos un disco duro y le hemos sacado el que tenía antes, con lo cual el ordenador hará lo que el nuevo disco duro le diga. Entonces, hoy día se han obtenido ya células artificiales en las cuales el genoma ha sido sintetizado previamente en el laboratorio, con lo cual se están dando los primeros pasos para construir los genomas que el investigador quiera. En el año 97 hubo otro hito importante en la historia de la genética, que fue cuando nos enteramos con gran sorpresa, la comunidad científica y la sociedad, de que existía la oveja Dolly. Me refiero a la clonación en mamíferos por transferencia de núcleos. Hay que decir que precisamente este año se ha concedido el Premio Nobel en Fisiología o Medicina, se ha otorgado a dos tipos de investigación. Uno, el de la clonación, que inició Gardon en 1962, hace por tanto más de 50 años, más de medio siglo, pero que abrió las puertas a la clonación. Lamentablemente se han olvidado de Ian Wilmut, que obtuvo a la oveja Dolly, pero siempre en las carreras de los premios Nobel hay algún damnificado que se queda en la carretera, y el caso es que a Gardon, que hizo la primera clonación en anfibios, le han dado el premio Nobel porque abrió unas puertas inmensas a la ciencia, aunque haya sido reconocida tan tarde. El otro premio Nobel de Fisiología y Medicina, el otro ganador es Yamanaka, un investigador japonés, que es el que ha descubierto el tipo de células troncales pluripotentes inducidas, de las cuales tendré oportunidad de decir algo después, que puede ser un gran paso de la genética clínica de la medicina, si realmente llegan a solucionarse una serie de problemas técnicos que van saliendo, pero que puede llegar a solucionar clínicamente enfermedades hasta ahora incurables, gracias a esta aplicación de estas células troncales pluripotentes inducidas. Naturalmente, la técnica de clonación ha puesto el interrogante sobre la clonación humana. Después de la oveja Dolly ha habido pues unas 15 especies de mamíferos clonadas, es decir, donde la técnica ha funcionado, y entonces, como decía un periódico cuando lo de la oveja Dolly, un periodista tuvo un acierto enorme, o quien fuera del periódico, que tituló un artículo: "Hoy la oveja, mañana el pastor". Efectivamente, la oveja Dolly abría la posibilidad o el interrogante de si esa técnica no iba a poder ser aplicada posteriormente en seres humanos. Entonces, naturalmente, en este contexto hay que distinguir en esa clonación humana, que sea con fines reproductivos o que sea con fines de investigación o fines no reproductivos terapéuticos. Aparte de los problemas éticos y legales, bueno, la realidad es que hoy por hoy todavía no hay clones humanos, aunque ha habido algunas experiencias de médicos que lo han intentado y han obtenido el embrión humano y lo transfirieron al útero de una mujer con la esperanza de tener éxito. Afortunadamente fracasaron, pero hay mucha gente que sigue intentando que la clonación humana sea una realidad. Los problemas éticos y legales, como digo, son grandes. En el año 98 aparece otro nuevo hito en la investigación genética,
que es el de las células troncales en general, las células troncales embrionarias, las células troncales pluripotentes inducidas, a las que me refería antes y que han sido objeto del Premio Nobel este año, y que en conjunto se integran dentro de lo que se llama reprogramación nuclear. Precisamente en la Academia de Farmacia, a la que yo pertenezco, conmemoramos todos los años una sesión científica dedicada a los premios Nobel del año, y este año a mí me toca dar una conferencia que he titulado Rebobinando la película genética del desarrollo, porque en definitiva lo que se ha logrado es que una célula diferenciada se marcha atrás en su proceso de diferenciación, que hasta la experiencia de Gordon se pensaba que era irreversible, pero él demostró que se podía revertir, y entonces eso dio pie conceptual a intentar las técnicas de células troncales pluripotentes inducidas. Y dentro de esta carrera cada vez más rápida, pues unos años después, en 2008, aparece otra cosa más novedosa, que es lo que ya se conoce con el nombre de alquimia celular. En la Edad Media, los alquimistas trataban de transmutar en oro cualquier metal, y ahora lo que los científicos, los genetistas pueden hacer es convertir una célula diferenciada en otra célula diferenciada, sin pasar ni por fase embrionaria, evitando problemas éticos, ni siquiera por fases pluripotentes, como el caso de Yamanaka, que puede inducir en algunos casos problemas de tumores, sino que es una conversión directa de una célula diferenciada de tipo A en otra célula diferenciada de tipo B, una verdadera alquimia celular. Y esto es algo que ya hay varios experimentos hechos desde el año 2008 hasta nuestros días, en los cuales se ha obtenido realmente este éxito científico sin precedentes. De todo lo que les he estado contando hasta ahora, yo creo que de las cosas más importantes que hay es la genómica. Yo a mis alumnos les decía en la facultad que si quieren triunfar como científicos en la vida actual de la ciencia genética, se tienen que dedicar a la genómica, porque la genómica, como decía en el año 2000 Lander y Weinberg, dos científicos prominentes del campo, decían, y escribieron un artículo en la revista Science que titulaban Genómica, viaje al centro de la biología. Parafraseando el título de la novela de Julio Verne, ellos lo que venían a decir es que la genómica está en el corazón, en el centro de la biología. Y años antes, un genetista dedicado a la genética humana de enorme prestigio e importancia, como es el doctor Víctor Makusik, el año 92 decía esta frase que les pongo aquí, que leo por si alguno desde lejos no la ve bien. Decía, los laboratorios genómicos serán el lugar de formación de los científicos del futuro. ¿Cómo serán esos científicos del futuro? Y lo digo aquí a la gente joven que a lo mejor está pensando qué hacer en su futuro en el mundo de la biomedicina. Pues Makusik se lo dice, nueva raza de científicos preparados para capitalizar tanto la revolución de la genética molecular como la revolución de la computación. Es decir, estamos hablando de la bioinformática. Ellos serán los líderes de la biología del siglo XXI. Es lo que decía Víctor Makusik, y que ciertamente toda la investigación es buena, pero en fin, si uno apunta más alto, pues a lo mejor llega más alto que el que apunta más bajo. Y claro, la genética pues se ha hecho, en algún momento ha mencionado el profesor Galán, ha mencionado algo de premios Nobel. Yo hice mi discurso de ingreso en la Academia de Farmacia del año 95, lo titulé Historia novelada de la genética, y ponía novelada entre comillas y con B.
y en un periódico que anunciaba la conferencia de mi ingreso, diría, estos científicos ni ortografía saben. Y entonces corrigió lo de novelada con B y puso novelada con V, como si fuera una novela. Yo lo que quería decir, y claro, habría que ver ya el texto y la entrecomillado, es que era historia novelada, porque sea la circunstancia de que la genética se redescubre en 1900, de que los premios Nobel se dan por primera vez en 1901 y por tanto se puede hacer un estudio paralelo de cómo los avances genéticos recibían el reconocimiento de la comunidad científica en términos de premio Nobel. Y bueno, pues como digo, mi discurso de ingreso consistió en esa historia novelada con B. Después unos cuantos, fue el año 95, el año 2007 volví a escribir una reactualización de ese discurso, actualizándolo con los premios Nobel que había habido, y ya he escrito otra tercera versión hasta el año 2012, porque los que somos del campo de la genética tenemos la suerte de poder decir con orgullo lo que aparece aquí, que hasta ahora la institución Nobel ha otorgado 40 premios de investigación genética, 31 de ellos en fisiología o medicina, 8 de ellos en química y un premio Nobel de la Paz. Es sorprendente, pero fue a un mejorador de plantas. Mendel empezó en la mejora de plantas y un mejorador de plantas, Norman Borlaug, recibió el premio Nobel de la Paz. A un total de 89 científicos. Pero lo más importante, que es lo que estamos viviendo, es que en lo que llevamos del siglo XXI se han otorgado 12 premios Nobel. En 12 años, 12 premios Nobel. El 2001, el 2002, el 4, 2 premios Nobel de Química y de Fisiología y Medicina en 2006, 1 en el 2007, 2 en el 2008, 2 en el 2009, 2011 y 2012. Por eso, yo como genético me pongo de lo más satisfecho de esta realidad científica, de que la comunidad premia la investigación genética. Y la pregunta que me queda y que todavía es sorprendente, no ha habido todavía un premio Nobel dedicado a la genómica. Con todo lo que he dicho, lo importante que es y de que realmente lo es, sin embargo, no se ha dado todavía un premio Nobel a un científico del área de la genómica. Yo tengo mi idea particular, es muy subjetiva, y es que yo creo que para mí es indiscutible que si se da un premio Nobel en el área de la genómica, uno de los agraciados, pues solo puede haber 3, porque no se puede dar premio Nobel a más de 3 personas, a no ser que sea una institución. Uno de los agraciados tendría que ser el doctor Craig Venter, el que ha hablado de la genómica sintética, pero Craig Venter es uno de los científicos más odiados de la comunidad científica y de la sociedad, porque, bueno, pues hay mucha gente que lo odia profundamente, porque no le gustan sus maneras, sus modos, y yo creo que la Fundación Nobel no puede prescindir de él si va a dar el premio correspondiente. Y yo creo que están viendo, o a ver si se muere antes, o a ver, porque la Fundación Nobel no puede dar premios a los fallecidos, tienen que estar vivos en el momento de que se concede el premio, y no sé si están esperando que se muera, pero es joven y goza de buena salud, pero yo creo que muy pronto tendrán que dar el premio Nobel, porque ya no pueden ocultar más el tiempo. En la historia de los premios, pues los príncipes de Asturias han reconocido los premios de la genómica, y a él le reconocieron junto a su gran contrincante Francis Collins, etcétera. Pero bueno, todo eso son historia menuda de la genómica. Cuando escribí mi primer librito, que fue el artículo de ingreso en la academia sobre la historia de la genética, terminaba con un epílogo que decía ¿por qué no un premio Nobel a Mendel a título póstumo? Y decía que lo justificaba diciendo: Mendel fue el padre de una ciencia nueva, la genética, que ha sido ocasión de 40 premios Nobel, y por tanto
yo creo que sería un justo merecimiento de que le dieran a él el premio Nobel a título póstumo. Sé que no puede ser, pero bueno, yo me quedé muy tranquilo diciéndolo, porque soy un gran admirador, evidentemente, de Mendel. Profesor La Cadena, sí, 5 minutos más. 5 minutos. Bueno, pues los 5 minutos, desde ya, muy bien. Es que, efectivamente, ese descubrimiento del ADN supuso un cambio de paradigma dentro de la ciencia genética, que es lo que permite hablar del antes del ADN y después del ADN, y un cambio de paradigma que ha influido no solo en la genética en concreto, sino en la biología en general e incluso en la sociedad. Realmente el ADN es un cambio total de paradigma. Entonces, ese surgimiento del ADN dio lugar, como decía antes, a la nueva genética. Entonces se pasó, con perdón al profesor Galán que diga estas palabras, de los abstractos factores hereditarios mendelianos a los genes tangibles y manipulables. Efectivamente, de ser una cosa abstracta, los genes, a ser una cosa concreta, tangible, el ADN, y por tanto manipulable. Los genes se pueden identificar entre todo el marasmo de ADN que constituye el núcleo de las células, se puede identificar, se puede aislar, se puede transferir de unas células a otras, de unos organismos de una especie a otros organismos de la misma especie, de una especie a otra especie, de humanos a plantas, de humanos a animales, de animales a humanos. Es decir, con los genes se puede hacer lo que se quiera, porque realmente esa manipulación genética es lo que constituye algo que se puede llamar la revolución del ADN. Hace tiempo yo vengo diciendo que los historiadores de la ciencia y de la filosofía de la ciencia pues debían hablar de la revolución del ADN lo mismo que se habla de la revolución de la agricultura, de la revolución de la tecnología, etc. El ADN ha supuesto una verdadera revolución porque está cambiando de forma drástica a la humanidad, influyendo de forma importante. Hasta tal punto que yo creo, así como lo de revolución del ADN, ya muchos filósofos de la ciencia lo utilizan, hace años no lo utilizaban casi nada más que yo, porque no era normal utilizarlo, pero hay otro término que pongo allí, biocracia, que todavía no ha entrado a ser término corriente en estos discursos. ¿Qué entiendo por biocracia? Por biocracia entiendo la importancia que tiene el ADN en regir los destinos del mundo. Claro, esto parece muy fuerte decirlo, pero si pensamos que una de las motores que mueve el mundo es la biotecnología, y luego van a tener buena prueba de ella en este mismo encuentro, si la biotecnología es uno de esos motores del mundo, la gasolina que mueve ese motor es el ADN. ¿Por qué? Pues porque, salvo técnicas muy concretas biotecnológicas, al final de todo el proceso biotecnológico, en algún momento aparece el ADN. O aparece el ADN porque se utiliza para seleccionar las cepas que producen los mejores caldos de vino o los mejores quesos, o porque se utilizan para modificar bacterias que se utilizan para producir lo que sea. En cualquier caso, al final resulta que en la biotecnología lo que está al principio de la cuestión es el ADN. Y precisamente, si ese ADN es la gasolina del motor de la humanidad, y entiendo por motor de la humanidad a la biotecnología, evidentemente estamos entrando en una auténtica biocracia. Dentro de las formas de gobernar el mundo, pues se puede gobernar con una teocracia, con una aristocracia, con una democracia, con una plutocracia. Bueno, pues otra cracia posible es la de la biología, la biotecnología basada en las técnicas del ADN. Y entonces ya para terminar, lo que nos podemos plantear es, bueno, es que realmente la genética es una ciencia todopoderosa, una ciencia omnipotente. Esto es lo que piensan muchos
ciudadanos de la calle que entienden más o menos estas cosas, pero ven la genética realmente como una ciencia todopoderosa, y al ADN pues lo ven como el culpable y responsable de todo. No hay más que leer cualquier periódico, cualquier noticia, se han descubierto los genes responsables de tal, como si la cosa fuera tan sencilla, pero la cantidad de genes a los cuales se les atribuyen las enfermedades, los comportamientos humanos, etcétera, etcétera. Realmente el ciudadano piensa que con el ADN o todo es culpa suya o todo se puede arreglar con él. Es decir, que lo consideran algo así como la nueva piedra filosofal de la biología. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Lacadena. Ha sido bastante interesante y bastante prolijo la conversación. Bueno, antes de hacer el descanso para ese café que nos ha prometido Café Salcillo, bueno, yo creo que podemos pasar un pequeño turno de preguntas breve, porque llevamos un poquito mal de tiempo, lo siento por el helado del ordenador, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces yo creo que un breve turno de preguntas, si tienen alguna, a ese momento. Si no, no pasa nada. No es obligatorio, no es una clase, no hay exámenes, pero bueno. Profesor Lacadena, Sí. ¿cómo Sí. se decía o cómo era eso que nos contaba usted a nosotros? El DNA. ¿Qué era? No. No, sencillamente yo tengo un hijo que es profesor titular de bioquímica y me dice: papá, ¿qué anticuado está? Se dice DNA, no se dice ADN. Yo, que soy español parlante, le llamo con el acrónimo ADN, porque creo que la población y el uso del lenguaje es lo que hace las palabras, y el diccionario de la lengua así lo recoge, ADN como acrónimo de ácido desoxirribonucleico. Y los que dicen DNA es porque se dejan influir por, digamos, el lenguaje anglosajón, y porque, bueno, pues son más del área bioquímico que a mí del castellano parlante. No sé si te satisface esa contestación. ¿Qué pasamos? Se pueda traducir correctamente, como es este caso. Carmen, May, ¿podéis...? Perdón. No, sí, No, con este borrador que tiene no hay ningún problema, pero después usted... No, perdón por haber tomado la palabra No. sin haberme autorizado. No, estoy de acuerdo con el profesor Lacadena. Siempre que se pueda traducir un término rigurosamente, hay que traducirlo y llamarlo ADN. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Lo otro es un término anglosajón y llamándolo ADN, pues estamos diciendo lo mismo hablando en castellano. Es verdad que uno, como todo lo lee en inglés, a uno se le pone el DNA y va uno con el DNA pegado al culo todo el día, pero es mejor llamar ADN. En eso estoy de acuerdo. Hablando de las dos genéticas, ¿puedo hablar algo o no? ¿Puedo decir algo? La genética antes del ADN y después del ADN. Hay unas cosas que ha dicho Fernando y también José Ramón que se reúnen un poco. Son las matemáticas a propósito de la genética, la introducción. Matemáticas muy simples, puesto que eran la teoría de la probabilidad y muy poca cosa, pero que la introdujo Mendel. Y eso dio lugar a lo que los franceses, que yo me acuerdo, cuando llegué allí me sorprendió muchísimo, la genética de Mendel y Morgan, es decir, la teoría cromosómica de la herencia, la genética de Feten, la genética de verdad. Y a lo mejor hay gente que se escandalice, pero es que es lo que yo pienso realmente, lo pienso porque tenemos mucha gente que se la llama genetistas, porque están en la genética y no son genetistas. Hacen genética en algún momento, pero son bioquímicos. No tienen la manera de pensar que tenía Mendel, que tenía Morgan y que tenemos algunos otros. Y esta genética, los llamaban los franceses la genética formal. A mí me sorprendió esto. O sea, la genética clásica no la decían genética clásica. Había la genética formal. Y la formal es porque evidentemente tiene un formalismo matemático alrededor. No cabe la menor duda. Y era así como el policopiado, como se dice en español, no sé cómo se dice. Bueno, pues que nos daban para estudiar, por
producido por los profesores, etcétera. Era la genética formal. Luego has dicho algo que es verdad, que ahora tú mismo has dicho que has cambiado la enseñanza de la genética a partir de un cierto momento. Una cosa que a mí me sorprendió, pero que está perfectamente justificada para un estudiante, no para un historiador de la ciencia, es empezar por el ADN, que es lo más simple. Así se entiende mucho mejor toda la genética después. Si no, lo otro es que es tan formal, que uno está hablando de factores, esos factores que no te gusta, pero si tienes un término mejor, proponlo, coño. Yo no creo que haya un término mejor que el factor que se inventó, yo no sé si lo llamaba así, Mendel, no sé si llamaba así, ¿cómo lo llamaba? Lo llamaba así. Mendel solamente utilizó un ente biológico. Ente biológico. En todo, en todo el Versuch solamente aparece carácter. Es carácter. El factor mendeliano es un empeño, un prejuicio, y estoy hablando nada menos que nada más que al director del Departamento de Genética, el Ramón y Cajal, pero he de decir, yo es que no hemos podido encontrar el alemán, pero no sé si el alemán reducido no existe. No. Y han pasado alumnos, un montón de alumnos, y han rebuscado en el Versuch, en alemán, en inglés y en español, tratando de buscar como ese ente de razón que es el punto de gravedad. Buscaban el punto de gravedad en el barco y no lo encontraban, pues igual. Nos hemos encontrado que el Versuch no existe, ni las leyes de Mendel, ni los tales factores. Son invenciones. Bueno. Esto es muy técnico. Sí. Lo hablaremos en otro momento. Yo no lo sé, la verdad es porque no lo he leído al Mendel. A mí no me molesta el factor hereditario como esto. Y luego hay otra cosa que sí que es, esta es verdad que también estaba en las primeras preguntas a propósito de la molecular. Hoy no sabemos lo que es un gen, que se sepa. No sabemos lo que es un gen. Es muy difícil de saberlo. Yo tengo un amigo, mi mejor amigo, que está escribiendo un libro. El título es ¿qué es el gen? Y lo está escribiendo ahora. Le he propuesto que si me quiere asociar como colaborador, que a lo mejor tengo alguna idea, pero no creo que más que él. Es muy complicado, han cambiado mucho las cosas de cuando decíamos un gen, una proteína, y eso era en el año 60 casi un dogma, y luego ha habido, evidentemente ahora ya no sabemos lo que es. Un gen puede hacer 32 proteínas, vaya, ¿no? Ya no es una proteína, puede hacer donde ha sido sugerido el problema del desarrollo de la genética, del desarrollo o de la diferenciación, que evidentemente... Y eso es un problema terrible, lo tiene uno todos los días ahora mismo. Uno que trabaja en enfermedades humanas se encuentra con eso, se encuentra con alteraciones que anda buscando uno la razón de una enfermedad y decir... ¿Cuál de estos mensajeros es el que me está a mí fastidiando? A mí no, al paciente. Y es todo uno. Y eso me lleva a otra cosa, y para terminar, perdón por esta monopolización. Hoy mucha gente en este país se declaran genetistas. Y no son genetistas, coño. No es un químico. Haciendo química uno puede ser un muy buen químico, o puede ser, desde luego un buen químico puede ser un buen genetista. Pues claro que sí. Pero eso se requiere una información especializada. Yo digo esto a propósito de que la genética como tal especialidad no existe en la medicina todavía, y eso es una pena, porque la genética, si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo, es el centro de la vida, es el centro de la biología. Llamémoslo ADN, llamémoslo de otra manera, y no se puede entender nada, casi nada, sin recurrir a la genética, por entenderlo globalmente. Perdón por escucharlo. No quiero convenceros a nadie. ¿No? Había otra... No, sí, ¿puedo añadir un pequeño comentario? Sí, por favor. No, esto último que acabas de decir, yo lo tenía ya aquí apuntado antes, pero me obligo a decirlo. Yo he sido catedrático de genética en la Facultad de Biología, donde la genética tenía hasta una especialidad, con lo cual enseñábamos más genética que en ninguna parte del mundo. El alumno que quisiera saber genética tenía todas las asignaturas posibles. Sin embargo, me parecía a mí, y me parece, una aberración que ni en farmacia ni en medicina la genética tenga un departamento en las facultades, porque la genética, lo que tú dices,
hay muchos que se dicen genetistas y son bioquímicos que utilizan alguna técnica genética, pero la genética hay que empezar conceptualmente y hay que empezar, si quieres, desde Mendel para ir construyendo todo. Entonces, yo llevo luchando por escrito y por hablado, y yo no soy ni médico ni farmacéutico, de por qué no se pone en esas carreras la genética con la importancia que debería tener, y ahora sí parece que se había planteado el hacer una especialidad MIR de genética. Claro, si eso se hace, sería maravilloso, pero tendría que cambiar la estructura de la facultad de medicina, porque tendrían que meter la genética con la categoría de las que son luego especialidades en los MIR. Perfecto. Exacto. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Bueno, mi formación no es de la biología ni la genética y por lo tanto me permito hacer una pregunta frívola, ¿no? Hace poco hemos visto la intervención de una locutora de televisión hablando de que en los trasplantes tenía dudas, ella razonable, de si se transmitía el alma, ¿no? Eso nos produjo, a mí por lo menos, una cierta risa, ¿no? Pero ahora me estaba yo preguntando, aprovechando tenerles a ustedes aquí, ¿podríamos decir lo mismo respecto a la transmisión genética en los trasplantes? Bueno, vamos a ver. Es evidente que un trasplante de un órgano, hígado, pulmón, bazo, lo que sea, no tiene que ver nada con el alma. Pero yo pregunto, si se llegara a realizar un trasplante de cerebro, ¿qué pasaría? Y no voy a hacer la afirmación que hacía Crick, que escribió aquel libro de búsqueda científica del alma, o la célula del alma, o el gen del alma. Pero claro, cuando leí esa noticia de lo de la locutora que dijo aquello, mi mujer decía, ¿qué barbaridad está diciendo? Digo, a no ser que se habla de trasplantes de cerebro, que en cuyo caso, digamos que doctores tiene la Iglesia para discutirlo. Respecto a la genética de los aunque no sea el cerebro. No, Respecto genético de los trasplantes. Sí, de alguna influencia en la genética de ese ser humano a través de... No, o sea, lo que afecte a la línea germinal, por ejemplo, un trasplante de hígado no afecta nada más que al paciente trasplantado, no tiene que ver nada con lo que pasa a la descendencia. Pero si a un paciente masculino o femenino se le trasplantaran órganos, las gónadas, testículos y ovarios, evidentemente la información genética que se va a transmitir a la descendencia no sería la del propio paciente trasplantado, sino sería la del donante. Bueno, pues si le parece a todo el mundo, guárdense las preguntas y después, al finalizar el vídeo, continuamos la sesión de preguntas. Ahora habrá un descanso, vamos a dejar los 20 minutos por la paciencia que han tenido y después se proyectará...